Y saludo a Fabricio del Castillo, quien es el presidente del Tricolor del PRI en Baja California Sur. Fabricio, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el equipo, a Eduardo, a Víctor, a todo el equipo de Cabo Mil y por supuesto a todos los radioescuchas y los que nos siguen a través aquí de las redes sociales. Muchas gracias por la oportunidad de compartir aquí esta tarde. Oye, cuéntanos, hay como que crisis, ¿no? Está todo muy revuelto, sobre todo por el Alito, que primero decía que no había ruptura y que se iba a defender, y pues lo que pues estamos viendo es que ya tenía como una especie de pacto con el presidente López Obrador, y que el que está saliendo con la suya es el presidente López Obrador, y que pues la ruptura es inminente de la alianza. ¿Cuál es tu visión como presidente del PRI? Porque hay dentro del PRI también división, ¿no? Osorio Chong no está de acuerdo con esto y muchos más. Sin embargo, pues una diputada del PRI propone una iniciativa para que la Guardia Nacional estén las cosas como estén hasta el 2028, lo que obviamente pues no le pareció a la alianza del PAN, PRD y PRI, que supuestamente están ahora ya separados. Cuéntanos. Bueno, primero que nada hay que señalar algo puntualmente, Armando. No se ha roto la alianza. El PAN y el PRD expresaron su intención de poner una pausa, por así decirlo, al tema del diálogo que se tenía para construir la alianza legislativa o seguir caminando en una alianza legislativa y por supuesto en la alianza electoral, que yo creo que son dos cosas que hay que separar, aunque son juntos porque somos tres partidos que conformamos Va por México en 2021, por supuesto que las dos cosas pueden ir caminando paralelamente. No hay ningún pacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue muy puntual el presidente Alejandro Moreno Alito ayer en una conferencia de prensa donde dejó muy en claro que no está haciendo ningún favor al gobierno federal, que no está pactando con nadie. Al contrario, él está interesado y por supuesto los diputados federales y la diputada que presentó la iniciativa de extender estos 4 años más la posibilidad de que las Fuerzas Armadas continúen trabajando en conjunto con la Guardia Nacional, pues por lo que vemos a lo largo y ancho del país, una realidad que no ha sido diferente de lo que vemos en la inseguridad, de lo que vemos en todos y cada uno de los aspectos en donde el crimen organizado está metido en la sociedad, y que la Guardia Nacional de reciente creación, por supuesto, tenía un tiempo final de este acompañamiento que tenía que tener de las Fuerzas Armadas, que precisamente es en marzo del 2024, y la propuesta es alargar esos 4 años más para que esto siga encaminando, porque el rotundo no de la bancada priista y de la Alianza Va por México para que la Guardia Nacional pasara a un mando militar quedó en claro. El PRI votó en contra, votó en contra también los aliados, y votaron en contra quien también no va con nosotros, que es Movimiento Ciudadano, porque era inconstitucional que pasara un mando militar si no se tenía que hacer una reforma constitucional, y Morena en este momento ya no tiene la mayoría para poder hacer una reforma constitucional. Entonces yo creo que son cosas que hay que puntualizar para que quede claro en este sentido, ¿no, Armando? Pero yo creo que favorece a Morena, ¿no? Si estás de acuerdo, Eduardo Tapia. Sí, digo, el punto aquí, querido Fabricio, es también el ver la coyuntura, porque vemos también todo el tema de Laida Sansores, todo el tema de los audios, que pues de repente ya le bajó 2 rayitas a ese punto, y no obstante ya se había decantado el PRI y la Alianza Va por México en contra del tema de la Guardia Nacional. Pues por lo pronto el presidente ya escogió el camino, y es el camino de la reforma legislativa, es decir, la reforma secundaria, y no tanto la constitucional, porque inclusive ya pasó a la de la Cámara de Diputados, es una mayoría simple, lo mismo va a ser senadores, va a promulgarse, y creo que ahora nuevamente va a estar la pelota en cancha de la Suprema Corte. ¿Por qué? Por el tema de la constitucionalidad. Creo que el artículo 19 es muy claro, el tema desde antes también, no solamente el tema de la Guardia Nacional, sino la prisión preventiva oficiosa. Son varios temas en donde el presidente sabe quizás que esto pues le da tiempo necesariamente
a este proceso de cambio y de reforma, cuando vemos que la Suprema Corte nuevamente se le está endosando este asunto, porque vemos que la Guardia Nacional tiene que tener un mando civil, y lo tiene, claro, la Constitución. Quizás por ahí viene el tema. Ahora, la pregunta es el tema legislativo, la agenda legislativa, y por otro lado la agenda electoral. Vemos que ya los tiempos se están acercando al proceso legislativo, perdón, el proceso electoral del 2024, y que ya va a empezar el año que entra desde la sesión del INE en octubre del 2023, y vemos ya para ese entonces tienen que ya haber figuras, ¿no?, para el tema de la candidatura, y ya van varios que levantan la mano, desde tanto el PRI, ahora el PAN, el PRD pues simplemente está de acompañamiento, ¿no? Lo comentas bien, pero también antes del 2024, Eduardo, viene el 2023, que es el Estado de México y Coahuila. Entonces, por eso mi comentario de ver los dos aspectos. El tema legislativo, en el cual ahorita se genera una polémica, pero que se desvirtúa un poquito porque los medios y algunos actores políticos lo hacen ver un tema político totalmente de hacer ver algo que no es, que es que hubo un pacto. Lo dijiste bien. ¿Por qué lo hacen ver? Porque también Morena hace sus estrategias, y por eso sale la gobernadora de Campeche a decir, hey, pues en este momento no saco, porque ellos lo que intentan es romper precisamente la alianza. Para ellos, los más felices de que esto esté sucediendo, esta inestabilidad en estos momentos, son Morena y sus aliados, porque saben que es una alianza que dio resultados, y tan dio resultados que se les quitó la posibilidad de hacer reformas constitucionales a su antojo, de hacer reformas constitucionales de ocurrencias, que en este momento no las tienen. Se tienen que ir por mayorías simples, y lo dices bien, hay que sacarle la vuelta, es lo que piensan ellos, y se van a hacer leyes secundarias que les alcanza porque tienen la mayoría simple en Cámara. Cuando pasa al Senado, que es donde también se tiene que dar una votación, pues también la postura de nuestros senadores fue muy clara. No van a aprobar una Guardia Nacional que tenga un mando militar, porque fue creada precisamente para tener un mando civil. Ahí yo difiero, porque finalmente van a decir, bueno, el presidente, que es el comandante supremo, pues es civil, ¿no? Entonces ya con eso ya cumple, seguramente. Pero en fin, Víctor, tu opinión. Tu micrófono, por favor. Coincido con la diputada Yolanda de la Torre del PRI, que fue la que presenta esta iniciativa para prolongar el periodo en que las Fuerzas Armadas pueden contribuir en las tareas de seguridad. Básicamente, siendo muy realistas, el 24 está a la vuelta de la esquina, y yo creo que se necesita un colchón que permita que la Guardia Nacional empiece a trabajar sin el apoyo del Ejército. Entonces, se me hace muy lógico que esto se alargue por un periodo por lo menos de 3 años, que no es de fijo, pero es un colchón, un buffer para que la Guardia Nacional alcance a levantar el nivel, para que no se vaya a corromper como pasó con la Policía Federal, y no dejar sin el resguardo de las Fuerzas Armadas a todos los estados, sobre todo. Es interesante, Víctor, y les voy a pasar un dato. Ahorita la Guardia Nacional tiene 80,000 elementos que pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Marina, que son efectivos militares, y tiene alrededor de 23,000 o 24,000, una cosa así, porque ahí los números varían dependiendo de efectivos propios. Imaginemos que en 2024, en marzo, se llegue ese momento y quitas los 80,000 elementos. Pues te va a quedar un grupo súper pequeño que yo creo que no alcanzas a desplegar en más de 2 o 3 estados del país, y que al final de cuentas, si nos vamos al tema de la capacitación, si nos vamos al tema del adiestramiento, pues una institución se va creando despacito y se va creando con cimientos sólidos. No puedes decir al vapor, ya la Guardia Nacional, wow, ya existe, ya tenemos 200,000 efectivos en todo el país desplegados. Bueno, pero ¿quién los capacita? ¿Cómo se va conformando? O sea, es un tema de fondo que en este momento es lo que ha argumentado la bancada priista. No estamos pensando en un tema nada más de decir, bueno, voy a sacar un beneficio en la percepción. Estamos con un interés real de que las cosas no se salgan de control, y posiblemente lo que tiene que existir es un debate, porque si no hay debate, si a lo mejor no salen ideas,
Si no salen propuestas, pues nada más se llega y se vota como lo han hecho Morena y sus aliados, que no han querido ir muchas veces al debate, que no han querido estar en tribuna escuchando planteamientos de los partidos aliados o de los partidos opositores, y que solamente quieren ir y decir, esto va y yo tengo los números y así se va a votar. Posiblemente una salida pudiera ser que a partir del 2024 se vayan reintegrando a los cuarteles los militares poco a poco, un porcentaje cada año hasta llegar al 2028, y que ya todos los militares ya estén en donde pertenecen. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nuestras instituciones castrenses son instituciones que tienen un prestigio y que realmente apoyan a la ciudadanía cuando se requiere, pero no los puedes meter en una dinámica de tenerlos constantemente ocupados en cosas que no es su responsabilidad. Tenemos que hacer una pausa, regresamos con más. Estamos platicando con el presidente del PRI en Baja California Sur, Fabricio del Castillo. No se vaya, volvemos de inmediato. Lo que es indudable es que estamos conversando con el presidente del PRI, Fabricio del Castillo, en Baja California Sur, y hablábamos de que el PRI pues tiene un momento de crisis, porque pues Osorio Chong, quien es el presidente de la bancada del PRI, Miguel Ángel, coordinador más bien de los senadores del PRI, pues él dice que si hay una división y que todo esto es causado por Alito, que hay una corriente del PRI que no está de acuerdo en nada del comportamiento que ha hecho Alito. Lo han tratado de que renuncie, pero no puede porque usted tiene la chequera y por estatutos no lo pueden correr, pero si hay un número importante y de figuras del PRI que no quieren Alito. ¿Cómo explicas esto? Por supuesto, el coordinador de los senadores, Osorio Chong, ha manifestado en algunos momentos puntos encontrados con el presidente de nuestro partido, con Alito. Más allá de tener diferencias que no son arreglables o que tienen una solución, existe el diálogo entre ellos, por supuesto. Los puntos de vista no siempre van a ser las coincidencias, y lo han manifestado ambos. Creo que nuestro partido es un partido plural, y dentro de los senos, dentro de los lineamientos que tiene nuestro partido, existen también los mecanismos para poder debatir internamente y poder tener esas coincidencias o lograr esas coincidencias que no se pueden tener. Ellos dos han manifestado en algunos momentos pues que no coinciden con lo que uno o el otro expresa, pero no quiere decir que estemos en una división que no tiene. Pero hay un debilitamiento, ¿no? Y más ante dos estados que son bastiones del PRI, sobre todo el Estado de México, y viene también Coahuila. Sí, por supuesto, nosotros estamos en gran riesgo. Pues no en riesgo en un sentido por los temas internos, al contrario. Nosotros lo que estamos haciendo en esos dos estados, o lo que está haciendo el partido en esos dos estados, es fortaleciendo el tema político dentro del partido. Por supuesto, para el día de mañana que se tome la decisión de quién va a ser el candidato o la candidata en cada uno de ellos, tener una plataforma electoral competitiva, y de la mano con la Alianza Va por México. Al final de cuentas, ahorita con lo que estábamos comentando, el presidente Alejandro fue muy puntual. La alianza no se rompe, eso lo dijo ayer. En la tarde también sale el presidente del PRD, Zambrano, en cadena nacional, y donde dice hay una pausa, pero no está rota la alianza en este momento, y creo que no va en ese sentido. Al contrario, después de esto viene un fortalecimiento de la misma, y en donde seguramente en el Estado de México y Coahuila vamos a ir en una alianza electoral buscando el triunfo de ambas entidades, con grandes posibilidades de que seamos ganadores en las dos entidades, ¿no?, que están en juego. Víctor. De hecho, también en el tema de que mencionas, Fabricio, del Estado de México 2023, siempre se ha dicho que es un laboratorio, ¿no?, respecto a la elección federal siguiente, y ahí ya el gobernador Alfredo del Mazo de alguna forma ha dicho que pues, las cosas se tienen que dar en los tiempos, vamos a decir, tradicionales, y no han querido soltar cartas. Ahí está haciendo mucha campaña Alejandra del Moral, que fue presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, y que en su momento está haciendo una campaña interesante. Ella es esposa de Ernesto Nemer, que es diputado local y ha tenido una presencia interesante en el estado. Creo que el tema es la competitividad, ¿no, Fabricio? Porque ahí vemos cómo Delfina se ha pues ya
todavía está, ¿no? Ya no sé si está o no está en la SEP, ya en la última información creo que ya por fin dejó de ser titular de la SEP, toda la semana pasada lo estaba, y a lo que voy es que es un tema práctico, ¿no? Tienen que ver cuáles son esos perfiles que tienen alguna posibilidad frente a Morena, porque ahí vemos también que hay un resquebrajamiento de Morena en los propios municipios muy poblados, ¿no? Como en Nezahualcóyotl o Ecatepec, que no salieron los liderazgos de ahí. Higinio Martínez también lo quisieron imponer también en su momento en el Senado, cosa que no lograron. Ahí con Monreal se toparon con una curiosa también, en cierta forma, alianza en favor de la persona que quiso imponer, que es Armenta. Pero en fin, digo, son muchas cosas. En Coahuila, la verdad, no tengo datos, ¿no?, de esto, pero sí, en los dos lados se tiene que ver esto para que se pueda conformar una alianza con pues cierta competitividad. Si no, pues, obviamente Morena nos va a acompañar en gobierno federal hasta 2030. Pues. 2030, sí, lo dices bien. En el Estado de México existen perfiles. Alejandra del Moral, precisamente acaba de ser mamá de un buen amigo. Y también existen otros perfiles que pueden ser competitivos. Está Ana Lilia Herrera, que es diputada federal también, está el diputado Ricardo Aguilar Castillo, está el propio Ernesto Nemer, que en encuestas sale. A ver, perfiles en Estado de México y en Coahuila el partido tiene, ¿no? Que puede ser que sean los abanderados, pero los tiempos se van marcando y llegan en su momento. No hay que adelantarnos ni hay que estar presionando las cosas antes de tiempo. Y creo que ninguno de los partidos, ni tanto el PAN ni el PRD, deben de presionar para ya tener esa candidatura. Al contrario, yo creo que se va construyendo en la mesa del diálogo que tienen en Ciudad de México y en donde seguramente van a lograr las coincidencias, buscando precisamente ser competitivos y que la alianza se quede con el triunfo en estos estados. Claro, no es sencillo porque en el calor político y en la búsqueda de los espacios, seguramente pues hay debate, ¿no? Víctor, ¿tú qué piensas? Tú que conoces más las intenciones de Morena, creo que le están saliendo pues ni mandadas a hacer, ¿no?, para sus objetivos. Y mira, independientemente, yo siento que el PRI se podría beneficiar si sale Alito Moreno después de ver todos estos chanchullos que han salido al aire a través de las grabaciones, sobre todo la última que escuchamos con el presidente consejero del INE, donde resulta que Alito pudo amarrar al PRI y no lo pueden tocar por ciertas modificaciones al estatuto que le hizo su cuate en el INE. Entonces, yo siento que si alcanzasen a quitar a Alito Moreno, podrían limpiar mucho de esto, y yo siento que es un fardo que está pesando en la imagen del PRI y lo están hundiendo cada vez más. Yo creo, Víctor, que no se trata de quitar y poner, quitas y pones y ya está la solución. Al final de cuentas, y lo hemos dicho en otros momentos, Alejandro Moreno, Alito, fue de los grandes impulsores de la Alianza Va por México. Fue de alguien, por ahí dijo un político de muchos años allá en México, solamente a Alito se le hubiera ocurrido juntar al PRI y al PAN, y lo dijo porque con conocimiento de causa fue Alejandro quien empezó a empujar que se fuera construyendo lo que ahora se conoce como Va por México, y que dio resultados, insisto, y tan dio resultados que aquí en Baja California Sur se logró el triunfo de uno de los dos distritos federales gracias a la Alianza Va por México, porque los votos ahí están. Tú separas los votos PRI, PAN, PRD, y sin la alianza no hubiera sido posible que nos hubiéramos quedado con ese distrito federal. Y así ejemplos en otras partes del país, donde también la votación aumentó, también la representación proporcional entra en juego, y se da que entren también más diputados del PRI, del PAN y del PRD en representación proporcional, y eso es lo que hace el equilibrio de la Cámara. Si no hubiera existido esa estrategia, lamentablemente seguiríamos con reformas constitucionales al vapor y solamente de ocurrencias. Por lo pronto, ahí están los comentarios, ¿no?, de que pues el diálogo que hubo entre Alito y Adán Augusto López, que es el secretario de Gobernación, y no sé, hay quienes somos muy mal pensados y ya está viendo a ver qué embajada, ¿no?, le van a dar de premio, no sé. No, bueno,
Pero Adán Augusto, el secretario de Gobernación, fue muy puntual. No hay acuerdo. Por supuesto que hubo un saludo. Creo que lo comentó, que tenía mucho tiempo que no lo saludaba, o que hacía varios meses, no sé qué dijo, que no lo saludaba. Al final de cuentas, les tocó una etapa de ser gobernadores juntos y de ese triángulo, ¿no? Entre Campeche, Chiapas y Tabasco, en donde pues seguramente tenían algún acercamiento como exgobernadores, ¿no? hablar, pues nos termina el tiempo. Muchas gracias a Fabricio del Castillo, presidente del PRI. Hay mucho que hablar sobre este tema y pues hablan de abrazos sospechosos, ya sabe cómo es la política y a nosotros más nos queda pues comentarlo con usted tiene la mejor opinión. Gracias, Fabricio, estaremos en contacto sin duda. Muchas gracias a todos y muchas gracias a todo el equipo y a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación y a la orden como siempre. Gracias, muy bien.